Buenos días de nuevo. Buenos días ya solo decimos hoy, por desgracia. Una lástima que nos tengamos que separar. Es efectivamente la última sesión y una brevísima introducción, porque la primera intervención, la de Javier Huerta Calvo, creo que cierra perfectamente lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Como sabéis, yo he querido seguir un criterio, ir de lo mayor a lo menor, es decir, ir de una exposición que no pudo hacerse el primer día porque no vino, estaba seleccionado para venir el profesor César Oliva, que iba a hacer un panorama general de lo que fue la barraca, y así hubierais podido entrar luego poco a poco en el resto. Tuve que suplirlo yo porque no pudo venir, entonces yo tuve que hacer una cosa más concreta, pero si os disteis cuenta, en el primer cuarto de mi intervención sí puse lo que podríamos llamar los pilares fundamentales, o que yo estimo fundamentales para entender qué era la barraca, cuándo desarrolla su labor la barraca, cuáles eran los fines fundamentales de la barraca, etcétera, etcétera. Y llegamos al final, y el final no podía ser de otra manera que viéramos qué dejó la barraca. Finalizado el año 1935, a partir de entonces, ¿dónde están las huellas de la barraca? Y este es el título de la conferencia, de la charla, de la intervención que va a ofrecernos Javier Huerta Calvo, el profesor Javier Huerta Calvo. Bueno, yo en las presentaciones procuro no robo tiempo a los conferenciantes, y por lo tanto solo os voy a decir que el motor fundamental de las celebraciones de los 90 años de la barraca, celebraciones en el sentido académico, es Javier Huerta Calvo y su equipo en la Universidad Complutense. Yo me he apuntado a ello. Era oportuno hacer cosas, y esta es una más, pero que él las ha iniciado, y hay un proyecto de investigación incluido en todos los trabajos que hace el profesor Javier Huerta Calvo, también con el profesor Julio Vélez, que estuvo aquí, y otras muchas personas en la Universidad Complutense o en el IT. Bueno, hacer la biografía de Javier Huerta Calvo me exime de hacerla, porque ya me he justificado diciendo que procuro no robar tiempo. Entonces, él sabe muy bien que si no digo todos sus méritos, sus publicaciones, sus libros, pero sí quiero decir que es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid, que es un hombre que ayuda muchísimo a todo lo que tiene alrededor y sobre todo a sus estudiantes para que luego si pueden queden a trabajar con él allí en la universidad, y si no, luchar para que en este mundo tan difícil que tenemos o que tenéis vosotros, mueva los contactos para poder llegar a que estos estudiantes, los mejores naturalmente, se queden donde le corresponde. No siempre se consigue, por supuesto, ¿no? Y luego es que yo estoy muy condicionado porque es muy amigo mío, y desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, si sigo diciendo méritos, puede parecer que es porque es mi amigo mío, y si no los digo, como no los voy a decir, va a ser la muestra precisamente de que con una o dos frases, como he dicho, sea suficiente para que esté aquí, al cual le doy las gracias, por supuesto, y para que al final no me diga, me quitaste 3 minutos, Así que, Javier, muchas gracias, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, Luciano. Maestro, tú sí que has ayudado a los que éramos más jóvenes hace muchos años, ¿verdad? De modo que gracias también por esta invitación a estar aquí en estas jornadas sobre la barraca, donde creo que ya habrá quedado expresado muy bien el principal consecuente que tuvo este maravilloso, fascinante proyecto que fue la barraca, ¿no? El aprecio a nuestros clásicos. Yo creo que hasta entonces no se había producido, así que ya anticipo la conclusión que podréis haber visto a lo largo de estas jornadas, ¿no? La generación anterior a la de Lorca no apreciaba los clásicos, incluso tenía sus prejuicios muy seguros, ¿no?, sobre lo que eran los clásicos. Me refiero fundamentalmente a la generación del 98, ¿no?, una generación pesimista por excelencia, como sabemos, ¿no?,
es con la generación del 27 y dentro de la generación del 27 con Lorca cuando se produce el gran aprecio de los clásicos, donde se quitan esos complejos que venían del siglo XVIII sobre la validez de nuestros clásicos, ¿no? Estoy ahora, y por eso no he podido venir ayer antes, comisariando una exposición sobre Gil Vicente, un primitivo de nuestro teatro, ¿no? Y claro, en el aprecio de Gil Vicente están también la generación del 27, está Dámaso Alonso, está Rafael Alberti, está Federico García Lorca, ¿no? Que tenía como proyecto en la Barraca incluir alguna obra de Gil Vicente, que luego no se pudo llevar a cabo, pero incluyó una de Juan de la Encina, ¿no? La égloga de Plácida y Vitoriano, ¿no? Yo creo que ese es el gran legado de Lorca como director de escena, ¿no? El haber valorado a nuestros clásicos como no se había hecho antes, ¿no? Me voy a referir fundamentalmente a las consecuencias hispanoamericanas de lo que es la Barraca, porque si ha habido un lugar donde el aprecio a los clásicos ha sido incluso mayor que en la propia España, ha sido América. Y yo creo que esto también hay que hacerlo ver. Y pienso que una de las razones fundamentales es por los exiliados que de la Barraca llegaron a los diferentes países de Hispanoamérica, donde siguieron emulando el ejemplo de Lorca, ¿no? Don Fernando de los Ríos era ministro de Justicia y luego enseguida de Instrucción Pública cuando se constituye la Barraca. También supongo que ha quedado claro que la Barraca no es un invento de Lorca, es un invento de los estudiantes, que los estudiantes de la Universidad Central de Madrid, ¿no? Que luego pues invitaron a Lorca a dirigir el proyecto que había surgido del Congreso de la Unión Federal de Estudiantes Hispanos, que tuvo lugar a fines de octubre de 1931. Don Fernando de los Ríos, en su exilio, en 1938, da un discurso en el Estadio de la Polar, en La Habana, que es un discurso precioso. Don Fernando de los Ríos representa la mejor tradición del socialismo español, es decir, no el socialismo radical, sino el socialismo humanista, ¿no? Os recomiendo a los jóvenes un libro precioso que tiene, que es El sentido humanista del socialismo, ¿no? Ya sabéis que no tenía nada que ver su postura con la de los Negrín, los Largo Caballero, etcétera, ¿no? Y don Fernando de los Ríos, que fue el gran impulsor de la Barraca, da este discurso que titula Don Quijote vuelve al camino, que está lleno verdaderamente de grandes de frases muy poéticas, ¿no? Oídlo bien, dice, para decírselo a esos que dicen que representamos la anti-España. Jamás, desde el siglo XVII, se había representado en las aldeas y ciudades el teatro clásico español. Fue un hombre de la institución libre de enseñanza, de la institución proterva, el que de nuevo saca los autos sacramentales para despertar y hacer revivir incluso, por qué no decirlo, la emoción religiosa de mi pueblo. No cabe, como veis, mayor ecuanimidad, ¿no? Al juzgar la importancia que tuvo personalidades como Bartolomé de Cossío y otros en las misiones pedagógicas y en la Barraca. 7 años después, en 1945, da Fernando de los Ríos una conferencia en el Centro Español de México y en ella hacía balance de la frustrada experiencia republicana y destacaba sobre todo que si había algo por lo que había merecido la pena el quinquenio republicano era precisamente por la cultura. La República, dice, mostró que tenía capacidad creadora bastante para despertar un movimiento de alegría y de esperanza en el alma española
como tal vez no haya existido antes. Todas las escuelas eran pocas para satisfacer el hambre de saber. Toda institución que creaba era insuficiente para llenar el cuenco vacío de las apetencias nobles de nuestro pueblo. Cada vez que llegaba un grupo juvenil de los que integraban la barraca, el teatro ambulante, o se entregaban las organizaciones a misiones pedagógicas que mandábamos por los campos, se producían fenómenos tan bellos, tan íntimos, tan alentadores. A la distancia de los pocos años que habían transcurrido, ya podéis observar la nostalgia con la que el que fuera político socialista, don Fernando de los Rías, contemplaba ese inmediato pasado. Quisiera destacar que la barraca fue un proyecto en el que Lorca, por decirlo de una manera clara, no pidió carnés políticos a los miembros que querían integrar, solo actitudes y vocación por el teatro. Lo digo porque en la barraca había de todo, y la barraca es un microcosmos de lo que era la España del 36, que fue cuando se produjo la guerra. Había gente apolítica, liberal, había gente, había comunistas, había republicanos y había falangistas, por qué no decirlo, había también falangistas que de hecho pues veremos que luego van a tener también consecuencias en la España de Franco, ¿no? Puesto que van a impulsar algunas actividades que en otro contexto político pues son muy análogas a las de la barraca. Por ejemplo, uno de los escenógrafos más importantes de la barraca fue Alfonso Ponce de León, casado con Margarita Manso, gran amiga de Federico, algunos dicen que su único amor heterosexual, dedicataria de uno de los romances del romancero gitano, Alfonso Ponce de León, con ese cuadro en el que, esa pintura extraordinaria en la que profetiza su propia muerte, atropellado por un automóvil y que está en el Centro de Arte Reina Sofía, fue escenógrafo de varios espectáculos de la barraca, entre ellos El burlador de Sevilla. Realmente son unos bocetos escenográficos extraordinarios, ¿no? Bueno, Alfonso Ponce de León pues, fue uno de los primeros falangistas. Es el creador, además, de ese logotipo del SEU, el Sindicato Español Universitario, que todavía se encuentra en la ciudad universitaria. Fue asesinado junto con dos de sus hermanos y su padre en septiembre de 1936. Otro falangista notable fue Eduardo Ródenas Llucià, que formó parte de los primeros elencos de la barraca y que después se separó, dejó de pertenecer a la barraca, pero fue crítico teatral de la revista de Falange Española, la revista Haz. Y en esa revista Haz pues, publicó varias reseñas, en general positivas de la barraca, ¿no? En el momento justo, el año 34, en el que el gobierno de la CEDA recortó o directamente eliminó las subvenciones de la barraca, ¿no? Eduardo Ródenas fue un entusiasta del grupo del teatro ambulante, miraba, como fundador que fue también del Sindicato Español Universitario, que era el que quería dar la réplica derechista a la FUE, a la Federación Universitaria Escolar, pues claro, ellos tenían la idea de que la barraca realmente era un proyecto extraordinario, ¿no? Para llevar a cabo, pues eso, la labor pedagógica que consideraban que el teatro debía tener, ¿no? Bueno, ahí lo ven en un mitin con José Antonio Primo de Rivera en uno de los actos que tuvo lugar muy poco antes de su asesinato también en 1936.
En el otro lado de los republicanos tenemos a Rafael Rodríguez Rapún, ya saben que amigo y amante de Federico García Lorca, y que es también una de las figuras notables del grupo de La Barraca, muerto, se dice que el mismo día en que fue asesinado Lorca, un año después, en el 16 de agosto de 1937, en el frente de Santander. Sobre él, como sabéis, ha escrito un texto estupendo Alberto Conejero, La piedra oscura. Otro de los hombres que quedó en la España de Franco fue el escenógrafo José Caballero, pintor notabilísimo y que creó, a mi juicio, los mejores decorados de La Barraca, en el que fue el último espectáculo, que hacía el número 13 y que no, y ese número 13 pues está representado por la fatalidad también, ¿no? Fue el último espectáculo montado por Lorca en La Barraca, El Caballero de Olmedo, ¿no? Caballero, que había también intervenido en los decorados y figurines de Bodas de Sangre, en el reestreno de la obra, luego se quedó en la España de Franco y participó en lo que podríamos llamar la barraca falangista, que recibió el nombre de La Tarumba. La Tarumba es el proyecto, ahí lo tenéis, el programa Teatro de la Falange, que da lugar al Teatro Nacional de Falange cuando ya en 1938 lo recoge ese gran hombre de teatro que fue Luis Escobar, ¿no? Que ha quedado casi, ¿verdad?, como el famoso Marqués de Leguineche de las películas de Berlanga, cuando realmente es una figura absolutamente excepcional en la dirección de escena, ¿no? Menciono a Luis Escobar porque en su Teatro Nacional de Falange fueron a parar algunos barracos, en algunos casos con dificultades para moverse en la España franquista, ¿no? Como pudieron ser, por ejemplo, Luis Sáenz de la Calzada y los hermanos Higueras, ¿no? Bueno, pues él los acogió en este Teatro Nacional de la Falange, ¿no? En el otro lado está otro escenógrafo, que es Alberto Sánchez, que este no fue a América, sino que se exilió en la Unión Soviética, ¿no? Alberto Sánchez, más conocido como escultor que como pintor, fue el que realizó los decorados de la obra que resultaría más polémica de todas las montadas por Lorca en La Barraca, que, como sabéis, es Fuenteovejuna. El otro hombre fundamental para entender ese nexo casi imposible, ¿verdad?, que se da entre la Barraca y el sistema cultural de la República y luego el franquismo, es este hombre que veis ahí, que es Modesto Higueras. Figura extraordinaria, actor predilecto de Lorca en La Barraca, y que luego va a ser el encargado de fundar y dirigir el Teatro Español Universitario, el famoso TEU, que tiene, como sabéis, unas consecuencias realmente extraordinarias, ¿no? Lo que hace Modesto Higueras, en el periodo en el que estuvo al frente del teatro del TEU, que ya sabéis que luego tenía ramificaciones múltiples, ¿no? Es decir, había un TEU por cada distrito universitario, y había en ese momento en España 13 distritos universitarios. Luego, dentro de esos distritos universitarios, en muchas universidades había un TEU por cada facultad. Así que imaginaos lo que fue ese proyecto en el que salieron pues la gran cantera de actores, desde José Luis López Vázquez, María Jesús Valdés, Nati Mistral, Francisco Valladares, Nuria Espert, etcétera, etcétera. Es decir, que es inexplicable la historia del teatro durante el franquismo sin el TEU y sin este hombre, Modesto Higueras, que desarrolló con muchas dificultades, pero yo creo que siempre
en el mismo espíritu de la barraca. De hecho, él con el Teu monta prácticamente, hace los mismos montajes que Lorca había hecho con la barraca, ¿no? El auto sacramental de la vida sueño, los entremeses de Cervantes, el burlador de Sevilla, de Tirso, el caballero de Olmedo. La única que no pudo al final culminar fue Fuentovejuna, ¿no? Pero en realidad él siguió los mismos pasos que le había enseñado su maestro Lorca. Otro de los barracos que se quedó en la España de Franco y que fue a dar en un cineasta importante es Arturo Ruiz Castillo, ¿no? Arturo Ruiz Castillo se dedicó al cine, era hijo de un editor muy importante y se dedicó al cine, y es curioso que hiciera una película sobre una de las obras que habrá hablado Luciano en estas jornadas, que es justamente La tierra de Álvar González, ¿no? Esta película, protagonizada por Fernando Rey y Marucci Fresno, pues está basada justamente en La tierra de Álvar González, en el espectáculo con el que Lorca construyó esa famosa la fiesta del romance. Aquí tenéis a Luis Sáenz de la Calzada, que es el gran cronista de la barraca. Gracias a él sabemos lo que sabemos de la barraca. Si no hubiera escrito ese libro suyo de 1976, desde luego conoceríamos bastante, pero no desde luego lo que conocemos de hoy, ¿no? Así que honor y gloria a don Luis Sáenz de la Calzada, ¿no?, por esa labor tan importante que hizo. Ahí tenéis a su hermano Arturo junto con Pilar Aguado, que fue uno de los matrimonios surgidos de la barraca. La barraca no solo tuvo consecuencias teatrales, sino que también tuvo consecuencias familiares, a pesar de que, como sabéis, las mujeres, claro, tenían un gran problema en irse con los chicos en los años 30. Por eso, una de las figuras de la barraca era la famosa señorita de compañía, una señora mayor que habréis visto en el aquí. Supongo que veis como todos son jóvenes, pues veis a una señora ahí muy mayor, ¿verdad?, que era la señorita de compañía. Y en los libros de cuentas consta lo que ganaba esta señora, por vigilar que las cosas no se desmadraran entre chicos y chicas, ¿no?, puesto que eran chicas generalmente bien, claro, las chicas. Sin embargo, la verdad es que parece que no tuvo mucho éxito en su tarea, porque ya digo que salieron al menos tres matrimonios, entre ellos el de Arturo Sáenz de la Calzada, que terminaron en México, ¿no? Arturo Sáenz de la Calzada luego ya no se dedicó al teatro en México, fue arquitecto, es el que hizo la casa de Luis Buñuel en México, pero siempre mantuvo él el recuerdo, ¿no?, de la barraca. Aquí tenéis a otro de los pintores, que sí se marchó al exilio, y escenógrafos de los entremeses de Cervantes, que es Ramón Gaya. Aquí tenéis a otro de los escenógrafos que fue al exilio y luego volvió a España, que es Santiago Ontañón. Santiago Ontañón, que hizo los decorados de algunos de los entremeses de Cervantes programados por Lorca, y también de La tierra de Álvar González, el espectáculo al que hacía referencia antes de la fiesta del romance. Aquí tenéis a una mujer entrañable que yo, cuando era alumno de Margarita Esmerdú Altolaguirre, pues Maya Altolaguirre, que era una mujer entrañable, ¿no?, pues nos llevaba a clase de repente, pues bueno, Rosa Chacel, otro día dijo, bueno, pues os traigo aquí a Carmen García Lasgoiti, actriz de la barraca, una señora que tiene siempre la misma sonrisa, encantada de haberse conocido siempre, desde 1931, que aparecen los pupitres de nuestra facultad, y que es una de las pocas que conservó la escarapela de la barraca, que, como sabéis, diseñó el pintor Benjamín Palencia, ¿no? Esta es una foto del año 76 en que se produjo el encuentro
de los barracos del exilio con los barracos de la España interior, ¿no? En este caso, Jacinto Higueras, hermano de Modesto Higueras, el fundador y director del TEU, y que también Jacinto, escultor, fue director del TEU. Bueno, Carmen García Lasgoití se exilió en Argentina, pero ella por sí misma no hizo teatro. Nos vamos acercando a aquellas personalidades de la barraca que sí encontramos ya más relacionadas con el mundo del teatro, ¿verdad? Entre ellos está Eduardo Ugarte, que tenéis ahí, formando siempre tándem, ñaque, con Federico García Lorca, puesto que si Lorca era el genio, el que ponía las ideas, Ugarte era el que ponía, diríamos, la logística, el que podríamos llamar el director técnico o administrativo del grupo, ¿no? Eduardo Ugarte había estrenado algunas obras bastante renovadoras en los años 30 y terminó sus días en exilio, murió en 1955, pero en México no se dedicó al teatro. Se dedicó fundamentalmente al cine, escribió algunos guiones con Max South, por ejemplo, el de la película La monja alférez, y luego también colaboró en algunas películas de Buñuel, como por ejemplo el ensayo de Un crimen, ¿no? Bueno, Eduardo Ugarte es una figura que ha quedado ahí oscurecida, pero que sin duda también es muy importante para entender cómo se pudo llevar a cabo el proyecto de La Barraca, ¿no? Ahí tenéis a otra figura, perdón, hay dos, ¿no? Son dos porque no se corresponde el nombre de Diego Marín. ¿Tú conociste a Diego Marín? En América. En Toronto, ¿no? En Toronto. Pero el otro, el que aparece en la foto, es Germán Bleiberg. Germán Bleiberg es un poeta de la generación del 36 que había recibido el Premio Nacional de Literatura por un libro que publicó en la colección Héroe que dirigía el poeta Manuel Altolaguirre, el tío de la profesora Maya Esmerdú Altolaguirre, que nos daba estas maravillosas sorpresas en sus clases de literatura española contemporánea, ¿no? Bueno, estos dos exiliaron, Germán Bleiberg volvió y Diego Marín ya se dedicó fundamentalmente al estudio del teatro del Siglo de Oro, pero es uno de los actores esenciales en los primeros espectáculos de La Barraca. En el vídeo, ¿habéis puesto el vídeo típico de La Barraca? Porque aparece en La Guarda Cuidadosa, ¿no? Es uno de los que aparece en ese vídeo, ¿no? Bien, con este ya sí que hay que hacer un recuerdo especial, que es Álvaro Custodio, ¿verdad? Álvaro Custodio, este sí que se va a dedicar al teatro y es una figura central porque en México fue fundamental la actividad teatral que desarrolló, ¿verdad? El aprecio que tuvo a los clásicos, los montajes que hizo que son extraordinarios, ¿no? Juan Pablo Heras, dramaturgo e investigador, ha trabajado muchísimo, ¿no? Os recomiendo un libro que ya se ha publicado sobre su tesis doctoral, en que recoge toda la labor que hizo Álvaro Custodio en México, ¿no? Con la creación del TEM, el Teatro Español de México, ¿no? Álvaro Custodio ya se llevó el veneno de los clásicos, ¿no? A México, ese veneno que le había inoculado La Barraca, ¿no? De modo que monta La vida sueño, La verdad sospechosa, El perro del hortelano, Reinar después de morir, La discreta enamorada, en fin, es una actividad realmente extraordinaria, ¿no? Monta el auto sacramental de la Hidalga del Valle, de Calderón. Yo creo que en esa representación tiene mucho que ver lo que aprendió de la representación del auto sacramental de La vida sueño, ¿no? Repone también, aunque en una versión más respetuosa que la que hizo Lorca, Fuenteovejuna en 1956.
Y después es muy importante los entremeses de Cervantes, porque el Festival de Guanajuato, que si no habéis estado os recomiendo, ¿no? Porque yo hasta que no llegué a Guanajuato no supe que Cervantes en realidad no había nacido en Alcalá de Henares, había nacido en Guanajuato, ¿no? Yo creo que porque no he visto en fin, una ciudad más cervantina, ¿no?, que Guanajuato. Todas las tiendas, los pubs se llaman que si Dulcinea, que si Sancho Panza, Rocinante, etcétera, ¿no? Esto no se ve aquí en Alcalá, ¿no? Y realmente encontrarse con ese festival de cervantino de entremeses, ¿no?, que podemos ver en la Plaza Mayor de Guanajuato, y que es una experiencia que, ya digo, es verdaderamente fascinante, es increíble, ¿no? Este proyecto fue realizado por Enrique Ruelas desde 1952, y ya digo que Ruelas tuvo bastante relación con este barraco Álvaro Custodio, ¿no?, que también tuvo muy de cerca a Cipriano Rivas Cherif, ¿no? En 1960 Álvaro Custodio decía lo siguiente, ¿no?, sobre el Teatro Español de México. Dice: al cumplir la primera etapa de esta misión hemos escenificado 20 obras maestras en un periodo de 6 años. Y entonces él consideraba que había ya que dar un paso más allá para crear lo que llamó el Teatro Clásico de México. Como digo, lo de Ruelas es también una especie como de paso más allá de lo que hizo La Barraca, que, como sabéis, muchas veces contaba con la participación, a veces no querida, del público, que rompía muchas veces la cuarta pared, ¿verdad?, para obligar incluso a los actores a cambiar los finales de las obras, ¿verdad?, como ocurrió con el entremés de la guarda cuidadosa, ¿no? Y ya sabéis que es un debate entre el sacristán y el soldado por a ver quién se lleva el gato al agua, que en este caso el gato al agua es la fregoncilla Cristina, ¿no? En el entremés de Cervantes queda claro que es el sacristán, ¿verdad? Porque Cristina no es tonta y sabe que el sacristán, con el sacristán tiene asegurada su vida, y con el soldado pues se va a morir de hambre. Cuando se representó en San Leonardo, en Soria, el público no aceptó este final y obligó, en fin, hubo una especie como de motín popular, ¿no?, de manera que no aceptaron y empezaron a protestar, y Lorca y los actores tuvieron que cambiar, y dice: elijo al soldado. O sea que es asombroso, ¿no? Pero esto mismo se produjo en otras ocasiones, ¿no?, por ejemplo, con Fuenteovejuna, ¿no? Fuenteovejuna también, sobre todo en el famoso Parlamento de Laurencia, claro. Hoy, en virtud de la corrección política, censurado, sorprendentemente, ¿no? También estuvo censurado en tiempos del franquismo, en la versión que hizo Fuenteovejuna Ernesto Jiménez Caballero. Me refiero a, como sabéis, la famosa palabra, el insulto que lanza Laurencia, ¿no?, cuando habla de hilanderas, maricones. Y Jiménez Caballero, para no romper la rima, sustituyó la palabra maricones por maritornes. Bueno, pero eso ocurría en el año 1944. Lo que me parece absurdo es que en 2018 se suprima ese Parlamento, porque efectivamente es un Parlamento brutal, que tiene una fuerza increíble, donde, vamos, quien pueda ver homofobia en ese pasaje es que no anda bien de la chola. Lorca lo mantuvo, claro. A estas alturas tendríamos que también censurar, y es probable que se censure también la Oda a Walt Whitman, ¿no? Los maricas, Walt Whitman, los maricas. Claro, acusar de homofobia me parece, en fin, un caso
Ese Parlamento era, ya digo, de una fuerza brutal y efectivamente pues tuvo consecuencias en algunas de las representaciones que se hicieron, por ejemplo, en Ciudad Real, en Málaga, ¿no?, donde la gente veía que veía correspondencias, ¿verdad?, con lo que ocurría en la España de 1933 o de 1934 respecto a la situación que Lope de Vega desarrolla en su maravillosa tragedia, ¿no? Bueno, lo de México realmente, ya digo, creo que el auge que ha tenido el teatro clásico en México hasta hoy mismo, ¿no?, con este prodigio, ¿no?, que a mí realmente me emocionó, ¿no?, cuando se vio. Tú has estado, Luciano, también en Guanajuato, y lo has visto, ¿no? Pero eso de que se abran las casas de los vecinos, salgan los vecinos como actores figurantes, luego hay actores profesionales, ¿no?, porque si no, no saldría bien el espectáculo, ¿no? Y luego ver cómo salen desde el fondo Don Quijote y Sancho Panza, ¿no?, pues realmente es verdaderamente emocionante, ¿no? Donde creo, sin embargo, que la barraca tuvo unas consecuencias mayores fue en Puerto Rico. Fue en Puerto Rico. Quizá porque allí fue a parar como exiliado ilustre el poeta senior del 27, que es don Pedro Salinas. Pedro Salinas, a quien presenta ahí de manera histriónica Federico, en realidad fue el que inspiró a los estudiantes de la Universidad Central el hecho de que crearan la barraca, ¿no? Es una conferencia que da Pedro Salinas en diciembre de 1930, ¿no? Yo no tengo el texto, y yo pensaba que Francisco Ruiz Ramón, que en paz descanse, tenía ese texto en una de las jornadas de Almería. Antonio, estás por allí, ¿verdad? Y se publicó, pero no era esa. Es una conferencia que da Pedro Salinas, que organizan los estudiantes de la Universidad Central. Entonces Pedro Salinas les habla de que el amor a los clásicos, y que bueno, que está muy bien lo de estudiar teatro, pero que hay que ponerse a hacerlo, ¿eh? Dice, yo he estado en Poitiers, se hace teatro, he estado en Burdeos, hay aulas de teatro, he estado en Oxford, hay aulas de teatro, ¿por qué no hacéis teatro vosotros? Y los estudiantes de la facultad se quedaron con la copla. Y efectivamente, es Pedro Salinas en realidad el gran impulsor de la barraca, por eso no es extraño que aquí un poco se le reconozca, por parte de Federico, se le reconozca la paternidad del proyecto, ¿no? Y claro, Pedro Salinas se exilia en Puerto Rico, ¿no? Y verdaderamente también quien haya estado allí puede ver la gran importancia que tuvo el lugar donde él va a fallecer, ¿no?, y donde escribió ese poema maravilloso que es El Contemplado, ¿no?, sobre el mar de las Antillas. Y ahí empieza, creo que con la influencia importante de Pedro Salinas, esta barraca puertorriqueña que se llamó Teatro Rodante, el Teatro Rodante Universitario, ¿no? El Teatro Rodante, y aquí tenéis algunas imágenes, ¿no?, creado por Leopoldo Santiago Lavandero, que es este señor que está aquí dando una clase, y en el que va a tener una importancia muy grande esta gran mujer de teatro que fue Victoria Espinosa, ¿no?, a la que no pude desgraciadamente conocer, ¿no? Fui a Puerto Rico un poco antes de la pandemia con la idea de conocerla, porque ella había hecho un montaje creo que extraordinario del Público de Federico García Lorca. Es casi el primer gran montaje que se hace del texto, ¿no? Yo creo que es el primero. Hay una anterior, pero creo que es el primero del año, por supuesto, anterior al de Lluís Pascual, ¿no? Y claro, me interesaba mucho ver cómo ella había concebido
no se encuentran vídeos del público, ¿no? Y simplemente pues pude hablar con algunos actores que habían intervenido con ella en el montaje y sí que me hablaron un poco de la estructura, ¿no? De esa obra tan difícil, tan complicada. A algunos no les gusta, ¿no? Porque están habituados al Lorca de la Casa de Bernarda Alba o de Bodas de Sangre. Sin embargo, yo creo que ahí está el Lorca que pudo ser, ¿verdad? Y que podía habernos dado pues un teatro absolutamente nuevo, ¿no? Sin ninguna retranca tradicional. Pero en fin, me sorprendió mucho y me llegó hasta a emocionar el que me dijeran los actores, al plantearles yo la estructura del público, que no la veía clara en los montajes que se habían hecho, porque, por ejemplo, el famoso solo del Pastor Bobo, llamado solo del Pastor Bobo, que en realidad es una loa, es un introito como los que se hacían en el teatro primitivo, ¿no? Es el Pastor Bobo de Juan de la Encina, nada menos que metido ahí, encajado en una obra de vanguardia, en una obra imposible. Bueno, pues ahí tenemos la tradición del teatro primitivo, ¿no? Y resulta que yo pienso que ese texto hay que ponerlo al principio de la obra, no entre el cuadro penúltimo y el último, ¿verdad?, como se suele hacer, donde no tiene sentido. Y entonces me dijeron los actores, pues eso es lo que hizo Victoria Espinosa, ponerlo al principio, ¿verdad? Y ya desde se hace en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico y antes de entrar los espectadores en el teatro, ya en el foyer se hace el solo del Pastor Bobo y realmente me emocionó, ¿no? el ver, ¿no? La labor, Luciano lo conoce perfectamente, ¿verdad? Porque también el año pasado, a esta sí la había conocido, claro, antes, que es el gran director que fue Dean Zayas, ¿no? Fallecido pues hace un año también, ¿no? Más o menos, ¿no? Dean Zayas era el último realmente gran director de este teatro rodante universitario que tantas semejanzas tiene con la barraca, ¿no? Extraordinaria. Un teatro, Lavandero pensaba también no solamente en un teatro rodante para adultos, sino también para niños. Varias unidades de cine hablado para obreros y campesinos, varias unidades de teatros de títeres o marionetas con mulos para llegar bien adentro a nuestras escuelas rurales y a los barrios más apartados. Hay que hacerlo pronto, decía Leopoldo Santiago Lavandero, ¿no?, en los años 40, para conseguir la más amplia penetración del teatro en el pueblo, forma más efectiva indudablemente de educación popular. No cabe duda de que en todo este pasaje, en todas estas ideas, estaba muy presente el ideario de las misiones pedagógicas, ¿no? Quien vaya a Puerto Rico se podrá dar cuenta de la gran importancia que tienen estos exiliados primeros, desde Pedro Salinas a uno que fue secretario de don Manuel Azaña, que era Alfredo Matilla, que hablaba así sobre este asunto, ¿no? He pasado algún rato con estos muchachos puertorriqueños que van a llevar a los campos y los pueblos aquel espíritu y aquel mundo de ensueños de paz con libertad. He vuelto a vivir con la barraca, con sus nombres y sus hechos, con su carácter y su destino. Y he querido ayudarles a dibujar aquel espíritu. Canciones de España, música que Federico nos daba, nada mejor para rodar cantando y soñando caminos bajo un cielo que es para todos, ¿no? Realmente, como os digo, hay editado todo un catálogo, un libro que recoge todo lo que montaron desde Leopoldo Santiago Lavandero a Victoria Espinosa y luego Dean Zayas, y claro, es que está todo, hay obras incluso que aquí todavía nos faltan en el repertorio de, por ejemplo, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ¿no? Y realmente uno pues verdaderamente se asombra, ¿no?,
de esta capacidad grande que tenían estos compañeros puertorriqueños por llevar el espíritu de la barraca, como veis, casi de una manera análoga, ¿no?, con esta camioneta que tanto recuerda a esa otra que hemos visto junto a Pedro Salinas, ¿no? Por eso creo que en el aprecio a los clásicos, por supuesto en España y por supuesto en América, le cabe a la barraca un lugar, una importancia extraordinaria, ¿no? No sé, me falta una diapositiva última, pero bueno, porque has hablado de César Oliva, que justamente es como director que fue también del TEU de Murcia, del Teatro Universitario de Murcia, le cupo también el honor de dirigir ese proyecto que patrocinaba Acción Cultural Española, que se llamaba Las Huellas de la Barraca, ¿no? Y bueno, como era un proyecto que funcionaba muy bien, pues el Ministerio decidió en su momento suprimirlo, ¿no? Realmente era un dinero, realmente me pareció, cuando me dijeron lo que implicaba, era muy poco. Venían grupos de Hispanoamérica, mejores y peores, como en todo, ¿no? Pero realmente ahí se pudo ver, por ejemplo, mucho teatro colombiano, compañías colombianas como la que dirige a Alejandro Puche, ¿no?, que montó una égloga de Plácida y Victoriano extraordinaria, ¿no?, porque ellos repetían los títulos de la barraca, era una casi de las condiciones del proyecto, ¿no? Y realmente se pudieron ver cosas extraordinarias, ¿no? Y allí en Colombia, que también fue algún barraco, ¿no?, pero no práctico del teatro, sino se dedicaron luego a la cátedra universitaria, pero en Colombia creo que también es uno de los países donde la huella de la barraca y de los clásicos ha quedado más, ha impactado más, ¿no? Y bueno, también me sorprendió ver los montajes que de Cervantes hacía Alejandro Puche, ¿no?, en Colombia, y me impactó también mucho ver aquel montaje de la égloga de Plácida y Victoriano, estos clásicos primitivos que, como os he dicho, tampoco se les ha dado el valor que creo que deben tener, que tienen en el repertorio, ¿no? Si os fijáis, y es lo que creo que queda también de la barraca, Lorca, en los 4 años que duró el proyecto, realmente hizo un repertorio de teatro nacional, ¿no? Está la Santísima Trinidad, Lope, Tirso y Calderón, con Cervantes, naturalmente, pero están también los primitivos, Juan de la Encina, Lope de Rueda, están todos los géneros, desde el auto sacramental a la tragedia, pasando por el entremés, el paso. Hay en esa concepción que tenía Lorca, creo que una idea de lo que luego ha sido efectivamente el teatro nacional, ¿no? Y es por eso por lo que creo que no está de más hablar de la barraca, aunque desgraciadamente duró poco el proyecto, porque fue el comienzo de la gran revaloración que los clásicos han tenido después, en la posguerra y ya en nuestros tiempos, pues desde los años de la transición, donde hubo también, tuvo también sus prejuicios sobre los clásicos. Luciano lo sabe muy bien como asesor que fue de la Compañía Nacional y de Adolfo Marsillac, los grandes problemas que tuvo la compañía, ¿no? Problemas que venían del campo sobre todo político, ¿no?, al entender que, bueno, pues que Calderón poco menos que era franquista, ¿no? O sea, tiene mérito ser franquista 400 años antes, ¿no?, del nacimiento de Franco, ¿no? Pero en fin, con esto lo que os quiero decir es estos prejuicios que hubo
en la transición, si ojeáis revistas como por ejemplo Pipirijaina, ¿no? En Pipirijaina a los clásicos se les dan unas leches, por decirlo pronto, realmente increíbles, ¿no? Y costó, ¿no? Gracias por eso a la labor de aquellos directores que no tuvieron esos prejuicios políticos. En el auditorio tenemos a uno de ellos, ¿no? Manuel Canseco, que también fue de los primeros en valorar a los clásicos primitivos, ¿no? José Luis Alonso, José Tamayo, Miguel Narros, toda una generaciones y generaciones de directores que yo creo que en el fondo pues siguieron el ejemplo que dio Federico García Lorca para que sin prejuicios políticos se supiera realmente valorar nuestro maravilloso teatro clásico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Me he emocionado un poco al escucharle porque efectivamente algunos de esos nombres voy a robar solo 2 minutos, pero creo que puede ser interesante, ¿no? Al ver a Pedro Salinas en esa foto, ¿no? Y la participación que tuvo mínimamente, ¿no? Con esa música que parece que puso, aunque María Palacios decía que aquello fue muy breve, sí es que existió el hecho, ¿no? Pero que ayudó para la fiesta del romance. Pero sí me gustaría aprovechar aquí para deciros que hubo un lugar, hay un lugar en Estados Unidos, allá perdido en las montañas de Vermont, ¿no? A 2 o 3 horas de Boston, muy cerca de donde enseñaba Julio, ¿no? Que se llama Middlebury College, donde todos los veranos desde 1918 pues está la escuela española, enseñar español, ¿no? Pero ese lugar ha reunido a lo largo de generaciones a las personalidades más importantes de la universidad española, americana e hispanoamericana en sentido estadounidense y hispanoamericana, pero también a muchos creadores. No sé, yo sirviendo como intermediario, pues allí han estado Soledad Puertolas, allí ha estado Fernando Sabater, allí estuvo también bajo mi intermediación Alfonso Guerra. Lo digo porque Alfonso Guerra se dedicó al teatro, es un hombre de teatro, nació para el teatro, en la universidad, también con los teus, ¿no? Bueno, él con el teu no, esa palabra no la usaba. Bueno, quiero decir que ha habido otra persona a la que ha hablado, Germán Bleiber, que también estaba allí en los veranos. Yo he estado muchos veranos allí, me he codeado estuve desde hace muchísimo tiempo, me he codeado con algunos de estos nombres y sí quiero recordar como resumen a la Junta para la Ampliación de Estudios, que con otro nombre que hemos venido escuchando desde la conferencia mía el primer día, Fernando de los Ríos, efectivamente, está ideológicamente e intelectualmente detrás de todo lo que podemos hablar de la barraca, como de algunas otras actividades que se intentaron, ¿no? Para mí ha sido muy emocionante, entrañable, porque él ha conocido personas en la facultad que le llevaba Mayas Merdou, ha ido y ha conocido personas en Puerto Rico. Yo tuve la suerte de conocerlos allí en los veranos, y no un día o 2, sino durante 6 o 7 semanas. Simplemente es otra huella más del mundo de la barraca. Y antes de que empiece el coloquio, por si se me olvida deciros que ha habido 2 ausencias que se anunciaban en el programa. Una ha sido la de César Oliva, al que ha citado Javier, y que iba a hacer la introducción general y hablar de esto que ha hablado Javier, es decir, de la experiencia que se hizo, dirigida por él, con muchas compañías, entre ellas la de Dean Zayas, que vino, y fíjense ustedes cómo unimos las cosas, interpretó a Lorca en los jardines de la residencia de estudiantes, es decir, de la Junta para la Ampliación de Estudios, y donde está, fijaros también, el Archivo García Lorca. Todo se va uniendo.
¿eh? Ahora al final podemos ir uniendo todo lo que hemos venido diciendo, ¿no? Bueno, César no ha podido venir y quiero también disculpar a quienes, porque estaréis harto de mí, aquí venga a la mesa todos los días, pero bueno, tengo que suplir también a quien no ha podido venir. Y sí quiero justificar, por supuesto, a mi amigo Fred de Armas, profesor de la Universidad de Chicago, que ha estado resistiéndose 2 años y pico al COVID, casualidad, lo tiene ahora mismo y no ha podido venir. Bueno, dicho esto, adelante con las preguntas o las intervenciones. Hola Javier, Hola Juan. Encantado de haberte escuchado y he aprendido mucho de lo muchísimo que sabes de la barraca. Quería hacer 2 consideraciones que creo que compartimos porque te he leído alguna cita sobre eso, enlazando un poco con mi intervención de ayer, y es que aparte de, estoy totalmente de acuerdo en que Pedro Salinas es el ideólogo y el impulsor con esa conferencia de la barraca, pero yo cité un artículo de Rivas Cherif antes de esa conferencia, publicada me parece en la revista El Estudiante, en el que Rivas Cherif anima a los estudiantes madrileños, españoles en general, a crear teatros universitarios al estilo de los teatros norteamericanos, de las universidades norteamericanas. Y creo que en eso se adelanta a Pedro Salinas, aunque Pedro Salinas, como profesor de la universidad, desde luego tiene mucho más impacto y es mucho más determinante a la hora de crear la barraca. Y la segunda cosa que quería decir es que, enlazando con lo que has dicho del Teatro Rodante de Puerto Rico, que Rivas Cherif también, y es otra de las similitudes que lo enlazan a Lorca, fue director invitado de ese Teatro Rodante y montó nada menos que la Casa de Bernarda Alba en el año 53, ¿no? Y durante 6 meses me parece que duró su estancia como invitado de la Universidad de Puerto Rico, cuando ya estaba él en el exilio. Dirigió varios espectáculos, también me parece una guarda cuidadosa, y alguno más que en el libro que escribí con Manolo Aznar sobre Rivas Cherif está descrito ese pasaje. Por lo tanto, sus caminos, como decía Luciano, una vez más se unen y confluyen, ¿no?, en una experiencia de teatro republicano que yo creo que es irrepetible o que ha dejado unas huellas que son permanentes y que son, tienen tantas bifurcaciones y tanta importancia para el futuro del teatro español, ¿no? Gracias. De Rivas Cherif eres tú el que más sabe, ¿no? Por eso. ¿No hay más preguntas? Yo quiero recordar una anécdota entonces. Carmela Mazza es profesora en una universidad norteamericana y es una de las discípulas directas del profesor Fred de Armas, que acabo de mencionar. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Solamente un pedido. ¿Podrías comentar algo sobre la presencia de Lorca en Argentina? Porque él estuvo en La Plata, ¿verdad? Y entonces ahí va a dar estos discursos y creo que hubo un intento por sacar adelante el teatro, este teatro universitario. Al hacerlo en Argentina, creo que la aspiración era llevarlo por toda Sudamérica, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, hay alguna noticia sobre esto, también en el Uruguay, y el libro de Santiago Roncaliolo, pues, aunque luego pues, se dedica a hablar más de otras cuestiones, pero sí que se refiere un poco a eso, ¿no? Claro, Argentina es un mundo también que muy rico desde el punto de vista teatral, pero aquello que yo sepa no prosperó, de manera que no hay, o por lo menos yo no tengo noticia de que se desarrollara, ¿verdad? La importancia fue mayor, bueno, pues con el gran suceso de Bodas de Sangre, ¿no? Y la importancia que tuvo para la dramaturgia argentina posterior, ¿no? Pero no tengo, la verdad, noticias y creo que no se llevó a efecto ese proyecto.
Yo te quería preguntar, Javier, como has comentado, que me ha creado mucho interés al principio de la ponencia, que los alumnos que eran miembros de la barraca, pues daba un poco igual la ideología política, lo que les movía era el interés por el teatro, el amor por la palabra, la cultura. No sé si hoy en día hay otras sensaciones, no sé desde ti cómo se mueve en nuestro tiempo actual esta idea que dices al principio. Isabel de ti No lo sé, porque eso dependerá, ¿verdad? Pero no creo que haya filtros, ¿no? Por el lado político, ¿no? Unas veces, pero vamos, yo simplemente me he referido a que sobre todo Lorca, dentro del concepto republicano de teatro, siempre se mantuvo muy al margen de las banderías. Es muy evidente, ¿verdad?, el gran reproche que le hace María Teresa León en un artículo de 1932 o 33, en que ella, que venía de Rusia con Alberti, había visto las grandes realizaciones del teatro soviético, pues decía que cómo era posible que un gobierno como el republicano estuviera financiando un proyecto cuya primera obra era una pieza de teatro católico, el auto sacramental, ¿no? O sea, eso da idea también de la independencia de Lorca, ¿no? Que jamás se plegó o tuvo, me parece, una apertura mental que no la tenían otros, ¿no? Y yo creo que esto es importante, sí, mencionarlo, ¿no? Incluso en la época actual, pero claro, esto que me dice yo creo que no, ¿verdad? En el mundo, lo que conocemos por ejemplo, de los proyectos que se hacen, pues yo creo que no tiene que ver nada, ¿no? La ideología no entra, ¿no? Pero desde luego en la época llama esa atención, ¿no? Lo mismo que ese pasaje que ha recuperado ahora el aula de teatro La Barraca, con el montaje que ha hecho el Instituto del Teatro con Julio Vélez a la cabeza, ¿no? Ese maravilloso parlamento que da Lorca al frente de la vida sueño, del auto sacramental, ¿no? Y que lo escribe pensando en el público al cual iba destinado. Allí estaban el presidente no sé si fue el presidente, pero bueno, estaban desde luego altas instituciones del gobierno republicano. Estaba el rector, don Claudio Sánchez Albornoz, que por otro lado era católico también, este era al menos, donde hace realmente un parlamento de una ecuanimidad realmente extraordinaria, ¿no? Llega a hablar incluso de la mayor y la mejor tragedia teatral de todos los tiempos, que según él es el santo sacrificio de la misa, ¿no? Bueno, eso lo dice ahí, ¿no? Y yo creo que eso refleja un poco esa capacidad que tenía Lorca por integrar, ¿no? Más que separar, ¿no? La lástima fue que él fuera al final una víctima de esos terribles. Un apunte a ese respecto es justo cuando está en 1932 Lorca preparando los entremeses y La vida es sueño, casi a la vez está ayudando a César Vallejo, este sí poeta comunista, este sí activista de teatro, de agitación y propaganda, los mismos meses, a llevar a escena una de las piezas más representativas de teatro proletario que se hizo, aunque luego al final no logró, que es Lockout, nada menos que sobre una huelga general diseñada desde una perspectiva totalmente comunista. Y él iba, y César Vallejo lo tiene en sus cartas, que fue con Lorca y que le estuvo ayudando y además estuvo, digamos, promocionando esta pieza. O sea, es la coincidencia en meses, en unos breves meses, de Lorca hablando con los estudiantes y haciendo el auto sacramental, Lorca recorriendo las provincias españolas y de Lorca ayudando a Vallejo, a mí me parece extraordinaria y que habla precisamente de esta amplitud de miras
habla enormemente, creo, de esta amplitud de miras que tenía Federico. La pregunta tuya ha abierto una vía que después de lo que ha dicho Javier, con lo que estoy totalmente de acuerdo, pero que es bastante compleja. Yo lo he visto reflejado, por ejemplo, ya no tanto desde el punto de vista estrictamente teatral, sino con manifestaciones que estaban ligadas desde la República con proyectos que no eran estrictamente teatrales. Y, por ejemplo, habría que estudiar el caso, por ejemplo, del Colegio Estudio, heredero del Instituto Escuela, ¿no? Y yo mencionaría, recordaría aspectos de fondo relacionados con la presencia en España a partir de los años 50 del Colegio Estudio y de las contradicciones que se manifestaban, y ahora vuelvo al principio, y que me recuerdan las palabras de María Teresa León, porque esas contradicciones se manifestaban en un colegio que sí, liberal, pero al mismo tiempo elitista. Y ahí entraríamos en las palabras de María Teresa León, paternalista, es decir, separándose del franquismo, pero al mismo tiempo una clase social burguesa integrada dentro del sistema franquista. Es complejísimo, yo creo que no se ha ido a ello, aunque evidentemente, y perdonar, se sale un poco de lo estrictamente que estábamos hablando, que era la experiencia teatral, y la experiencia teatral fundamentalmente en América. Javier, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vosotros.